¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Bienvenidos aquí a la clase de Derecho Notarial. Este es nuestro segundo video y vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de el derecho notarial. Propiamente, ese es el tema, el derecho notarial. En el video anterior, pues hablamos de el notariado. Eh, Hablamos también sobre la necesidad de investir a una persona de fe pública. Vimos también la definición de notariado. También vimos sobre la perfección, conservación, reproducción y fehaciencia del documento. En este video pues vamos a ver el tema sobre el derecho, ya ahora sí, el derecho notarial. O sea, este conjunto de reglas, conjunto de normas que regulan esta actividad del notario, la función notarial, lo que es el instrumento público, el documento público que firma el notario. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero que nada, ¿dónde podemos ubicar el derecho notarial? ¿Dónde lo ubicamos dentro del derecho, de la ciencia del derecho? Eh, Sabemos ya la clasificación, la división tradicional entre el derecho público y el derecho privado. Y cada una de estas divisiones pues tiene sus subdivisiones, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ubicamos al derecho notarial? ¿Es derecho público? ¿Es derecho privado? Bueno, pues existe pues no está tan claro, ¿verdad? No está tan claro como ya lo habíamos mencionado antes, porque pues el notario, pues es un funcionario también nombrado por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero también aplica normas de derecho civil, aplica normas de derecho civil, derecho mercantil. Eh, lo que se dice al respecto es que, pues, que es una rama que puede considerarse, eh, debe considerarse como parte, pues como una rama del derecho, pero mm, sin, pues una rama independiente del derecho. Se debe considerar como una rama independiente del derecho, ya que, pues primero que nada, existe una función pública. Existe una función pública, ¿sí? Mm, en el tema del derecho administrativo, ustedes cuando vieron derecho administrativo, vimos que el Estado tiene distintas funciones. La función legislativa, la función judicial, la función ejecutiva o administrativa. Bueno, el, el derecho notarial es una función pública, es una función notarial. También existe un documento público que es el instrumento. Y existe una legislación también que regula esta función notarial. Entonces, ¿dónde pudiéramos ubicar al derecho notarial? ¿En el derecho público, en el derecho privado? Pues está dudoso no se sabe todavía, o no se puede clasificar de manera tajante en una división. No se puede decir que es totalmente derecho público, no se puede decir que es totalmente derecho privado, ¿sí? Es un derecho sui generis, es un derecho especial
que toma de ambos mundos, del derecho público y del derecho privado. Bueno, el derecho notarial es un derecho sui generis, es un único en su especie, porque tiene de ambos mundos, del derecho privado y del derecho público. Les comentaba, el derecho notarial, parte de que regula una función pública, ¿sí? Así como existe la función legislativa, así como existe la función judicial o la función ejecutiva, la función, el notariado o el derecho notarial es una función pública, ¿sí? El derecho administrativo regula todas las funciones del Estado, ¿sí? Y el derecho administrativo, si ustedes recuerdan cuando vieron derecho administrativo y cuando vieron las funciones del Estado, ejecutivo, judicial, legislativo, pues se debió haber advertido que una de las funciones del Estado que escapan del derecho administrativo es la función judicial, sí, lo que es la justicia, sí, la justicia. Es decir, el derecho administrativo pues regula cómo se organiza el Estado, las secretarías, ¿sí? Pero una de lo que no puede regular el derecho administrativo, pues es la justicia, ¿sí? La justicia está regulada por el derecho procesal, ¿sí? El juez tiene que seguir todas unas reglas del derecho procesal para llegar para lograr el objetivo de la función judicial, ¿sí? Que es la justicia. Pues en el mismo caso de la función notarial, la fe pública también es una función pública. La fe pública es una función pública, ¿sí? Y esta función pública, que es la fe pública, pues está regulada por el derecho notarial. Así como la justicia está regulada por el derecho procesal, que el juez tiene que seguir, aquí la fe pública está regulada por el derecho notarial, que el notario tiene que seguir, tiene que acatar. Entonces les comentaba, el derecho notarial pues es un caso sui generis, es un caso único en su especie, único en su género. ¿Por qué? Porque tiene de ambos mundos, tiene derecho público y derecho privado. Puede decirse que pertenece relativamente al derecho administrativo únicamente en cuanto a su organización, únicamente en cuanto a su organización. Es decir, es derecho administrativo, ¿por qué? Porque el Estado, la administración pública, pues regula cuántas notarías van a existir en una ciudad. La administración pública es la que aplica los exámenes para que se sometan a concurso los puestos para que sean notarios. Sí, se puede considerar como parte del derecho administrativo en cuanto a su organización. Sí, en cuanto a su organización. Pero a esta función pública, a esa función notarial, a esta función pública, a esta función notarial, no le aplican los principios del derecho administrativo. No le aplican los principios del derecho administrativo.
¿sí? Los principios del derecho administrativo pues le aplican en su totalidad pues a la administración pública, al poder ejecutivo, pero eh, el derecho notarial o la función notarial tiene sus propios principios. Sí, por eso le digo que es una rama única en su especie, que no se puede clasificar de manera tajante como derecho público o derecho privado. El derecho administrativo regula el acto administrativo, el acto realizado por la administración pública, pero el acto notarial, el acto realizado por el notario, no es un acto administrativo. ¿Sí? No es un acto administrativo. Bueno, eh, entonces el derecho notarial pues sí se debe considerar un derecho, sí se debe considerar como un derecho único en su especie. ¿Por qué? Porque regula una función pública, regula una función pública, que es la fe pública, ¿sí? Es dar fe de la veracidad de un hecho o de un documento, ¿sí? Entonces, eh, también se debe considerar el derecho notarial como un derecho sui generis porque también regula lo que es el instrumento público. ¿Qué es el instrumento público? Pues son los documentos. Instrumento público son los documentos que autoriza el notario. Son los documentos que firma el notario. Son los documentos que el notario le da, certifica, da fe de que este documento es verdadero. ¿Sí? También se puede considerar, el derecho notarial es un derecho también único en su especie, y se puede considerar como un derecho, este, porque tiene una legislación, existe una normatividad que regula la función notarial. Sin embargo, en varios códigos, por ejemplo en el Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, pues se toca muchas veces el tema del notario. Sin embargo, no agota o no es una parte únicamente. Sí, el derecho notarial es un derecho que regula la función del notario, pero no depende de ningún código civil, ni de ningún código de procedimientos civiles, ni de la legislación mercantil. ¿Sí? El derecho notarial es un derecho independiente, un derecho autónomo, que si bien es cierto, toca, la función notarial toca varios temas del derecho civil, del derecho procesal civil, pero no depende totalmente de los códigos. Es un derecho autónomo, independiente. De aquí surge un problema del derecho notarial. El derecho notarial carece de una organización y de una sistematización. ¿Sí? Eh, el derecho notarial pues sí está regulado pues por una legislación especial, pero también el derecho notarial toca varios códigos, varios reglamentos, varias normatividad, ¿sí?
El derecho notarial toca eh, normatividad referente al registro público de la propiedad. La función notarial toca temas que están en el derecho civil, en el derecho procesal civil. Eh, entonces, hay una falta de organización y de sistematización del derecho notarial. ¿Sí? Sin embargo, cuando se estudia el derecho notarial, pues se trata de tomar como principio rector la actividad del notario. Tomando como principio rector la actividad del notario es como podemos darle un poquito de organización y de sistematización al derecho notarial. Bueno, ahora pues ya dijimos pues que no es posible ubicar al derecho notarial dentro del público o del privado, sino que es un derecho único en su especie, que tiene su propia legislación, su propia normatividad. Pudiéramos decir que el derecho notarial está dentro del derecho de las formas. ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende por el derecho de las formas? Pues es el derecho que regula la formalidad, formalidad de los actos jurídicos. ¿Sí? La formalidad de los actos jurídicos, ustedes podrán recordar en el derecho civil o en el derecho mercantil también, que ciertos actos jurídicos pues requieren cierta formalidad. Ustedes podrán recordar que en un contrato de compraventa, dependiendo de la cuantía o dependiendo si es una compraventa sobre un bien mueble o un bien inmueble, pues el código te pide, te exige cierta formalidad. Bueno, pues dependiendo de la formalidad es cómo uno se puede decidir, o dependiendo de la formalidad se advierte cuál será la intervención del notario. Entonces el derecho notarial se puede decir que está dentro de este derecho de las formas, así lo menciona el autor, el derecho de las formas. Es decir, existen formas en las cuales uno manifiesta un acto jurídico de manera verbal u oral, y también está la forma escrita. Sí, esas son las dos formas las dos grandes formas que regula el código o el derecho, la forma verbal o la forma escrita. Dentro de la forma escrita pues están la formalidad escrita sin notario y con notario. Sin notario pues son documentos privados, es decir, pueden existir los contratos privados y tienen plena validez, ¿sí? Mientras la legislación, mientras el código no te exija la intervención de un notario, el acto puede realizarse por escrito y puede quedar plasmado en un documento privado. Por ejemplo, la compra de un bien mueble o a lo mejor un bien inmueble, pero una cuantía menor, se puede hacer mediante un contrato privado. Y la forma escrita con notario, pues ya no se habla de un documento privado, sino se habla de un documento público. ¿Sí? Es un documento público. Que pueden existir otros documentos públicos, no únicamente los documentos del notario. También una sentencia judicial es un documento público. También una ley emitida por el legislativo es un documento público. También un decreto por parte o
una resolución o un acto por parte de la administración pública, es decir, del Ejecutivo, también es un documento público. Entonces, cuando se habla de documentos públicos, se puede hacer una subdivisión o una subespecie, y en esa subdivisión del documento público tenemos el instrumento público. El instrumento público ahora sí es propiamente expedido por un notario, firmado por un notario. ¿De acuerdo? Entonces, el derecho notarial lo podemos ubicar dentro de este derecho de las formas. ¿Sí? Por exclusión podemos decir, el notario por exclusión, en la actividad notarial, en la función notarial, quitamos todas las formas verbales, quitamos todos los documentos públicos, y dentro de esos documentos públicos quitamos todos los documentos públicos firmados o expedidos por funcionarios que no son notarios, y nos quedamos únicamente con el instrumento público, que es precisamente y específicamente el documento público que firma el notario. Ahora bien, tocando ahora, bueno, hasta aquí pues es lo del derecho notarial. También vamos a abordar sobre el objeto del derecho notarial. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho notarial? ¿O el derecho notarial, qué es lo que regula? ¿Qué es lo que regula el derecho notarial? Bueno, el derecho notarial regula la forma regula la formalidad que le dará el notario, ¿sí? Regula la forma por medio de la intervención de un notario. Regula la forma del documento que le dará el notario y que tiene el nombre de instrumento público, ¿sí? Sí, es la forma. O sea, ¿qué estudia el derecho o cuál es el objeto de estudio del derecho notarial? La forma que le dará el notario a los documentos, que, se, que concluye o tiene como resultado pues el instrumento público. Tenemos aquí que el derecho notarial se sostiene sobre dos columnas. Se sostiene sobre dos columnas, el notario y el instrumento público. Y esas dos columnas están totalmente interrelacionadas. Es decir, el notario, mientras no firme un documento público, pues su función no se ha realizado. Y un documento que no está firmado por el notario no es un instrumento. ¿Sí? Entonces, son dos columnas sobre las que descansa el derecho notarial, pero esas dos columnas son interdependientes, están interrelacionadas. No es posible una columna sin la otra. Se necesitan. El notario necesita, mientras no emita un instrumento, su función no se ha ejercido. Y si el documento o el instrumento público no es firmado por el notario, no existe instrumento. Es necesaria la firma del notario. Entonces el derecho notarial se puede decir que es el procedimiento. El derecho notarial es el procedimiento para lograr la forma que se exige, Es el procedimiento, es la formalidad. El derecho notarial es la formalidad que la misma ley exige a ciertos actos
a ciertos actos jurídicos. ¿Sí? Aquí podemos decir, el derecho natural no regula los contratos. Sí, eso ya es materia de derecho civil. El derecho notarial no regula la forma que debe tener los contratos. Eso es materia civil. El derecho civil dirá qué contratos pueden hacerse verbalmente, qué contratos podrán hacerse por escrito, qué contratos requerirán forzosamente la intervención de un notario. Bueno, pues cuando el Código Civil exija dentro de sus formalidades la intervención de un notario, ahí es cuando entra el derecho notarial. El derecho notarial nos marca todo este procedimiento que debe de hacer el notario desde que llegan las personas a la notaría, desde que se estudia el asunto, desde que se lee la escritura, se firma la escritura, se protocoliza, se inscribe en el registro público. Todos esos pasos desde que llegan las partes o llega el cliente con el notario hasta que se firma la escritura y hasta que se inscribe en el registro público. Eso regula el derecho notarial. ¿Sí? Hay temas que se mencionan en el Código Civil en